A menudo nos enseñan que la Biblia es un libro de consuelo, sabiduría y luz. Pero entre sus páginas, ocultos bajo traducciones suavizadas y siglos de tradición, existen relatos que parecen sacados de una pesadilla. Crónicas de rituales prohibidos, entidades que habitan en las sombras, sacrificios humanos que claman justicia y leyes tan brutales que desafían nuestra concepción moderna del bien y del mal. Existen pasajes que la mayoría de los líderes religiosos prefieren no leer en voz alta desde el púlpito. ¿Qué secretos se esconden en las sombras del texto sagrado? ¿Quiénes eran los seres híbridos que caminaron sobre la tierra antes del diluvio? ¿Qué tipo de rituales de sangre se realizaban en nombre de la fe en los tiempos más remotos? Hoy vamos a descorrer el velo de lo políticamente correcto para adentrarnos en los secretos más oscuros de la Biblia. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de entender el libro más influyente de la historia. Para navegar por estos rincones sombríos, debemos entender que la Biblia no es un bloque monolítico, sino una biblioteca de textos escritos a lo largo de más de 1000 años en un mundo antiguo que era, por definición, violento y místico. En aquel contexto, la línea entre lo sagrado y lo terrorífico era sumamente delgada. Los secretos que exploraremos hoy no son errores de imprenta, son testimonios de una época donde se creía en gigantes, en pactos sellados con sangre y en la presencia de fuerzas elementales que hoy consideraríamos paranormales. Estos relatos nos muestran el lado más crudo de la naturaleza humana y la complejidad de una divinidad que, en los textos más antiguos, se presenta a menudo como una fuerza insondable y, en ocasiones, aterradora. Antes de sumergirnos en los rituales de sombras y las criaturas del abismo, si te atreves a cuestionar lo establecido y quieres descubrir la cara oculta de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Solo así estarás preparado para los misterios que están por venir. Uno de los secretos más oscuros y debatidos de la Biblia se encuentra en los albores de la humanidad justo antes del diluvio. El capítulo 6 del Génesis menciona de forma casi casual, pero perturbadora, a los Nefilim. El texto describe que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres engendrando a estos seres. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hijos de Dios? Las interpretaciones más antiguas y oscuras sugieren una incursión de seres angélicos caídos que corrompieron el código genético humano para crear una estirpe de gigantes y tiranos. Este no es solo un relato de fantasía. El texto sugiere que la tierra se llenó de una violencia tan extrema y una corrupción tan profunda debido a esta hibridación, que la única solución fue el exterminio total a través del agua. La idea de que el mal absoluto no nació de los hombres, sino de una intervención externa y prohibida, es un secreto que la teología moderna a menudo intenta suavizar, pero que permanece ahí como un recordatorio de un pasado donde lo sobrenatural era una amenaza física y carnal. Pero si los Nefilim representan la oscuridad externa, el episodio de la hija de Jefté nos muestra una oscuridad que nace de la propia devoción religiosa llevada al fanatismo. Jefté, un juez y caudillo de Israel, hizo un voto temerario. Si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, sacrificaría como holocausto a lo primero que saliera de su casa a recibirlo. Lo que salió fue su única hija, bailando y celebrando el regreso de su padre. A diferencia de la historia de Isaac,
donde un ángel detiene la mano de Abraham, en el relato de Jefté no hay intervención divina. El texto concluye con una frialdad estremecedora. Él hizo de ella según el voto que había hecho. Este pasaje es uno de los secretos más incómodos de las Escrituras, pues sugiere que en los tiempos más antiguos, la línea entre el culto de Yahvé y los sacrificios humanos que practicaban las naciones vecinas era, en la práctica, peligrosamente borrosa. Es un relato de crueldad absoluta envuelto en una capa de piedad mal entendida. Aún más sombrío es el rastro del culto de Moloch dentro de la propia Jerusalén. En el valle de Hinnom, a las afueras de la ciudad santa, existía un lugar llamado Tofet. Allí, según los profetas Jeremías e Isaías, algunos reyes e israelitas hacían pasar a sus hijos por el fuego. No era una metáfora. Era un ritual de sacrificio infantil destinado a apaciguar a una deidad sedienta de sangre. El hecho de que este valle, el Genena, se convirtiera después en el símbolo bíblico del infierno no es casualidad. Era un lugar de horror real, donde el humo del sacrificio humano manchó la historia de Judá durante generaciones. El secreto aquí no es que los enemigos de Israel fueran crueles, sino que el propio pueblo elegido cayó en prácticas tan abominables que los profetas afirmaban que tales actos ni siquiera habían pasado por la mente de Dios. Finalmente, debemos mencionar la extraña y oscura ley de los celos descrita en el libro de Números. Si un marido sospechaba la infidelidad de su esposa sin pruebas, debía llevarla ante el sacerdote para un ritual que parece sacado de un manual de hechicería: el agua amarga que acarrea maldición. La mujer debía beber una mezcla de agua sagrada con polvo del suelo del tabernáculo y tinta de las maldiciones escritas por un sacerdote. Se creía que, si era culpable, su vientre se hincharía y su muslo caería, convirtiéndola en una maldición viviente. Este juicio por ordalía revela una faceta de la ley bíblica donde lo místico se utilizaba como una herramienta de control social y psicológico sobre la mujer. Un procedimiento oscuro que dependía enteramente de la creencia en una intervención sobrenatural, punitiva e inmediata. Si los rituales de sangre nos parecen inquietantes, el encuentro con lo oculto en la Biblia alcanza un nivel de horror gótico en la historia de la pitonisa de Endor. En un momento de desesperación absoluta, el rey Saúl, quien irónicamente había prohibido la nigromancia en su reino, decide buscar a una medium para contactar con el espíritu del profeta Samuel. Lo que ocurre en esa cueva no es un truco de magia. La mujer logra invocar a una figura que describe como un dios que sube de la tierra. El secreto oscuro aquí es que la Biblia admite la posibilidad de arrancar a los muertos de su descanso. La aparición de Samuel no trae consuelo, sino una sentencia de muerte para el rey y sus hijos. Este pasaje revela la existencia de un mundo subterráneo de prácticas prohibidas que latía justo debajo de la superficie de la religión oficial. Un submundo de invocaciones y espíritus que la ley intentaba suprimir, pero que, en momentos de crisis, incluso los elegidos por Dios buscaban con terror. Pero la oscuridad no solo reside en lo sobrenatural, sino en la brutalidad de la guerra de exterminio, o el concepto de Herem, el anatema. Según ciertos pasajes, la orden divina no era simplemente vencer al enemigo, sino borrarlo de la existencia. No dejarás nada que respire.
Esto incluía a ancianos, mujeres, niños e incluso ganado. El secreto más difícil de digerir para el lector moderno es esta guerra total sagrada. ¿Cómo se reconcilia la idea de un Dios misericordioso con la orden de pasar a filo de espada a ciudades enteras como Jericó o las poblaciones amalecitas? Estos textos nos muestran una faceta de la divinidad antigua que actúa con una severidad que hoy calificaríamos de genocidio, reflejando una época donde la santidad se medía por la eliminación absoluta de lo que se consideraba impuro o profano. Otro de los secretos más perturbadores y menos comentados es el de las concubinas de guerra y la suerte de las mujeres en los períodos de caos. El relato de Levita y su concubina en el libro de Jueces es, sin duda, el pasaje más oscuro de toda la Biblia. Una mujer es entregada a una turba enfurecida para ser abusada hasta la muerte durante toda una noche, solo para que su cuerpo sea luego descuartizado en 12 partes y enviado a las tribus de Israel como un mensaje político. Es una historia de violencia gráfica y una deshumanización tal que nos obliga a mirar el abismo de lo que ocurre cuando el orden social colapsa. No hay héroes en este relato, solo víctimas, y una brutalidad que el texto sagrado registra con una crudeza que resulta insoportable. Finalmente, debemos mencionar el misterio de los serafines y los querubines reales. Lejos de ser los bebés alados de las pinturas renacentistas, la descripción bíblica original de estos seres es aterradora. Son criaturas cubiertas de ojos con múltiples rostros de animales, rodeadas de ruedas de fuego que giran sobre sí mismas y cuya presencia provoca un terror paralizante en quienes lo ven. Estos seres son los guardianes de la santidad, pero su naturaleza es tan ajena a lo humano que verlos es, a menudo, sinónimo de la muerte o locura. El secreto oscuro es que el cielo bíblico no es un lugar de nubes pacíficas, sino un reino habitado por entidades de un poder y una apariencia que hoy clasificaríamos dentro del horror cósmico. El clímax de estos secretos oscuros nos sitúa frente a una realidad que sacude los cimientos de la teología tradicional. La idea de que el mal, el caos y el horror no son fuerzas externas que operan sin control, sino que en los textos más antiguos y profundos forman parte de un orden cósmico que escapa a nuestra moralidad. El momento de máxima tensión ocurre cuando comprendemos que figuras como el adversario o las entidades del abismo, que no siempre fueron vistos como enemigos independientes, sino como agentes que cumplían funciones específicas dentro de un diseño divino inescrutable. El verdadero clímax es la revelación de que la Biblia no intenta ocultar la oscuridad humana ni la severidad de lo sagrado. Al contrario, la expone con una honestidad brutal. Nos muestra que el camino hacia la luz atraviesa valles de sombras profundas, sacrificios desgarradores y encuentros con lo inexplicable. Los secretos más oscuros de la Biblia no están allí para hacernos perder la fe, sino para destruir la caricatura infantil que hemos construido de la espiritualidad, obligándonos a mirar de frente un universo que es, a la vez, majestuoso y aterrador. Explorar estos pasajes nos recuerda que la Biblia es un espejo de la complejidad del alma humana y de los misterios más insondables del universo. Al desenterrar estos relatos de gigantes, rituales de fuego y visiones de seres celestiales aterradores,
recuperamos una parte de la historia que ha sido silenciada por la comodidad, pero que es esencial para entender la verdadera magnitud de este texto milenario. La oscuridad que encontramos en sus páginas no es más que el reflejo de las luchas, los miedos y las sombras que todos llevamos dentro, y de la eterna búsqueda de redención en un mundo que, a menudo, parece entregado al caos. Ahora queremos conocer tu opinión sobre estos temas que rara vez se tocan. ¿Cuál de estos secretos te ha resultado más inquietante o difícil de creer? ¿Crees que estas historias se ocultan a propósito? ¿O que simplemente hemos perdido la capacidad de entender la crudeza del mundo antiguo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos interesa mucho abrir ese debate con ustedes. Si te ha gustado este viaje por el lado más sombrío de las Escrituras y quieres que sigamos explorando los misterios que otros no se atreven a contar, no olvides darle like al video y por supuesto, suscríbete al canal.